Bienvenidos al programa donde de forma práctica y amena aprenderás de finanzas personales y de negocios y cómo mejorar tu relación con el dinero. Consejos, invitados y mucho más. Aquí iniciamos Principios Financieros con Mario Lizola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya aquí de regreso a nuestro programa Principios Financieros y ya tenemos a un invitado esta tarde, licenciado Eleazar Fonte, está con nosotros. Eleazar, gracias. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. La verdad está muy bonito el set, está muy bonito, muy interesante el tema que traes. El concepto del programa, la verdad, no estaba muy familiarizado, pero sí, la verdad, me gustó mucho. Qué bueno, Eleazar, me da mucho gusto y de verdad un honor que estés con nosotros. Por ahí tuvimos cercanía, ¿verdad? Un evento cercano que tuvimos la semana pasada. Ya para Eleazar, pues al igual que un servidor, tuvimos ahí una ceremonia de graduación. Sí, por ahí estuvimos también en contacto. Y quisiera platicarles un poquito de Eleazar. Él es experto en todo el tema de, digamos, aspectos legales. Él es abogado de profesión, licenciado de profesión. De familia, diría yo. Y de familia, ándale, mira. Mi papá, mis suegros, mis cuñados, mi hermana, todo el mundo. Pues entonces ya es una vocación familiar, Eleazar, entonces. Y bueno, y te acabas de titular también como maestro en Derecho Corporativo. Así es, fíjate, gracias a Dios, por el tema de la pandemia, yo había terminado ya las clases el 2020, pero pues por el tema de la pandemia no se pudo hacer la titulación y ya, gracias a Dios, ya este año ya pudimos oficialmente poner el título de maestro ya liberado, ¿no? Excelente, ¿no? Pues la verdad, muchas felicidades. Y bueno, también tienes algunos diplomados en juicios de amparo, diplomados en temas de materia de derechos humanos, temas también, bueno, aparte, tomaste algunos cursos de traducción y eres intérprete en la corte. Sí, en la Universidad de Arizona hay una escuela, el instituto, antes se llamaba Instituto Agnes Harris para traducción e interpretación en corte. Okay. Entonces tomé el curso ahí y pues actualmente soy traductor, perito traductor en el Supremo Tribunal de Justicia. Ok, entonces digamos que ves temas de asesoría jurídica en México y también en Estados Unidos con algunos clientes. De hecho tengo clientes que asesoro en materia corporativa, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Ok, no, pues mira, qué interesante. Como te comento, pues Eleazar tiene mucha experiencia en todo el tema de asesor corporativo de diferentes empresas. Tiene su propio despacho, su propia firma, que brinda diferentes servicios. Ya nos platicarás más adelante, Eleazar, todos los servicios que brindas y cómo puedes ayudar pues, a los pequeños y medianos empresarios o grandes empresarios, sobre todo en este aspecto legal que a veces le tenemos un poquito de respeto, un poquito o miedo, no sé cómo decirle. Fíjate que qué bueno que tocas ese tema. El problema que tienen muchas empresas, y esto va desde chiquitas, medianas y grandes, hay como un tabú o una falta de conciencia, yo creo que más bien sería, de que no están conscientes de que es importante tener por lo menos una idea de cuáles son las reglas del juego. Okay. Porque si estamos hablando de que, oye, ¿tienes empleados? Pues te rige la Ley Federal del Trabajo. Okay. Oye, pagas impuestos, que en teoría todos debemos de pagar. Así es. Pues tienes que el Código Fiscal de la Federación, ley del ISR, ley del IVA, etcétera, ¿no? Oye, pues que tienes que tramitar algún permiso, estamos hablando de derecho administrativo. Pues entonces, es muy común que pase que la gente, pues, la mayoría de los negocios empiezan como algo chiquito, ¿no? Así es. Como ahorita estamos hablando de un ejemplo de una persona que ambos respetamos, que empezó a pie, ¿no? Claro. Empezó a pie y pues ahorita tiene un negocio bastante grande. ¿Y qué es lo que pasa? En un principio pues no es tanto tema porque es algo informal si tú quieres y pues estás viendo si es negocio, si no es negocio. Así es. Pero ya después llega un momento en que, bueno, pues sabes que ya no eres tú solo, ya tienes un empleado, ya después son 5 empleados, después son 10 empleados. Bueno, oye, ¿sabes qué? Ya tienes que tomar tus precauciones porque tienes que saber qué es lo que te pide la Ley Federal del Trabajo, qué es lo que te va a exigir la Secretaría del Trabajo. Okay. Para que cumplas con esas reglas y luego no te vayan a poner una multa o no te vaya a demandar un trabajador, etcétera, ¿no? Ok, pues qué interesante. Yo creo que es el tema de esta tarde. Sí nos habían comentado, no hemos hablado de temas legales, hemos hablado del tema sí financiero, finanzas personales, negocios, diferentes temas, pero el tema de cómo proteger, ¿verdad? Todo ese patrimonio, cómo cumplir, porque también por ahí hemos escuchado tal vez historias
de terror. Yo he escuchado por ahí historias de que perdió su negocio por diferentes situaciones o aspectos legales. Yo creo que tú tienes mucha experiencia en ese tema. Como no tienes una idea, por ejemplo, ha habido veces, y más antes que la ley federal del trabajo era más estricta, había gente que perdía sus negocios. ¿Por qué? Porque eran demandados por los trabajadores. No nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, un caso muy sonado hace tiempo, para la gente que es de, como dicen, ¿no? 40 y más, la panadería Tres Milagros, que ya no existe. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Era una panadería, para mi gusto, era la más exitosa de todo Hermosillo en aquel entonces. Sí, la ¿no? recuerdo muy bien. Y todo el mundo iba a comprar ahí 24 horas. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que no cumplía las obligaciones laborales el dueño del negocio, lo demandaron los trabajadores, y luego los trabajadores, después de la demanda, se quedaron con el negocio. ¿Y qué fue lo que pasó? No tuvieron un asesor, así como tú comprenderás, entonces les ganó el tema de las finanzas, impuestos y todo eso, y ya ahorita ya no existe la panadería, pues, que a mí me encantaba, que era muy ¿no? exitosa, ¿verdad? Sí, la recuerdo muy bien. Con razón, de repente desapareció y ya no supimos bien. Eso fue lo que pasó, ¿no? Tuvo problemas con el SAT porque no se pagan impuestos, problemas con los trabajadores, no se organizaban bien, porque no es nada más te cobro y te pago ya, sino que es toda una estructura que me imagino que has tocado. Sí. Hemos tocado también ese tema, Eleazar, y como bien comentas, digo, vamos a hablar de ese tema, el aspecto legal de las finanzas, cómo cuidar tu negocio, qué aspectos básicos tenemos de cuidar. Pero es un tema muy importante. El emprendedor, yo a veces les digo, es arriesgado, es aventado por naturaleza, ¿no? Normalmente no es buen administrador, es buen productor. Es bueno para generar, para vender, para moverse. Y el tema administrativo lo podemos a veces dejar un poquito aparte. Y cuando empieza el emprendedor, pues empieza duro, echarle muchas ganas y poco a poco tiene que irse estructurando, ¿no? Exactamente. Y está la parte financiera y la parte legal, ¿no? La parte creo que es clave. Porque ¿cuáles serían esos aspectos básicos entonces que deberíamos de considerar? Exactamente. Por ejemplo, cuando empiezas, vamos a empezar otra vez desde cero para que quede más claro. Empiezas, tienes el negocio y en un principio tal vez sí cierto, no sea mucho problema porque la mayoría de los negocios, el emprendedor es el que los está llevando a cabo. No tienes empleados, no tienes problemas con el seguro social, no tienes, inclusive muchas veces no tienes ni siquiera problema con el SAT, que aunque todo el mundo debemos de pagar impuestos, normalmente pues empiezas primero viendo a ver cómo se te va dando, ¿no? Sí, así es. Entonces llega un momento en que la empresa empieza a crecer y ahí es cuando hay que empezar a tener cuidado. Oye, tienes trabajadores. Siempre me pasa mucho y te comentaba ahorita, hay personas que tienen su negocio y ya empiezan a crecer y uno en lo personal me dice, oye, es que no quiero, no pasa, ¿cómo le haces con los impuestos? No, es que fíjate que no pago impuestos. ¿Por qué? Porque me va a salir muy caro y le digo, oye, vamos viendo primero cuál es tu supuesto, a ver cómo estás y capaz de que podemos hacer algo en el cual tú estés cumpliendo con la autoridad fiscal para que no te genere problemas. Y aparte eso te sirve a ti. ¿Por qué? Porque en el momento que tú entras al mainstream, como le dicen, ¿no? A la regularidad, pues tienes acceso a cosas que no tienes si estás en el comercio informal. Por ejemplo, oye, pues si ya pagas impuestos, ya tienes contabilidad, ya tienes estados financieros y puedes tener acceso a créditos que te pueden ayudar a impulsar, que a la postre pueden ser inclusive deducibles de impuestos. Entonces, te puede generar, obviamente bien estructurado como todo, ¿no? Entonces, esos son los pequeños detalles. Oye, fíjate que los impuestos, y esta persona en particular, se vio, le empezamos a ver su situación y de la mano del contador empezamos a ver, oye, ¿sabes qué? Pues va a pagar impuestos, va a estar regular, hay regímenes, el régimen de confianza que ahorita está muy popular, que es un régimen muy noble, de tal manera que ahorita, la verdad, la diferencia que tenía antes a lo que está ahorita, que está pagando impuestos, pues no es tanta la diferencia. ¿Por qué? Pues porque ya hay gastos que no tomaba en cuenta, que ahora sí toman, a la hora de pagar impuestos no es tanta la diferencia, pero con el beneficio de que ya no tiene ningún problema y si quiere crecer, pues puede tener acceso a préstamos PYME, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate, es algo muy interesante, Eleazar, porque sí es cierto, vemos nada más el ahorro por no pagar algo, pero no ves también los posibles beneficios que tiene el estructurarse, ¿no? Exactamente. Algunos beneficios, como dices, de financiamientos, algunas otras cuestiones, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Perdón. Y después, conforme va creciendo el negocio, pues ya vas viendo, oye, pues bueno, es bueno en algún momento, ya cuando tienes 5 o 10 empleados,
ya empezar a acercarte con alguien, con un asesor legal, un abogado, para que te pueda dar una idea de el coco de todo el mundo. Cuando es un negocio chiquito, cuando es un negocio de micro a chico o mediano, todo el mundo le tiene miedo a los contratos. Oye, es que ¿cómo le voy a decir que me firme un contrato a la persona que le estoy vendiendo esto? ¿O cómo? Pues ya habíamos tenido tratos y no, todos estamos bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahorita no voy a decir qué compadre, pero un compadre mío le pasó algo por el estilo y él decía, compadre, ten cuidado, hay que hacer los contratos. ¿Por qué? Porque es algo que mucha gente no entiende. Los contratos no se hacen por desconfianza, sino se hacen para que la gente quede muy claro qué es lo que corresponde. A ver, yo te voy a dar esto y tú me vas a pagar esto. Oye, pero es que eso no es lo que quedamos, que la fecha o etcétera, etcétera. Pues ya está por escrito. Entonces, como ya está por escrito, entonces ya sabemos qué es lo que le toca a cada quien y si no, a la hora de que tenga que irse a juicio, pues entonces ya vas a tener todo el mundo una idea de qué es lo que le correspondía. Que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque los contratos no son para cuando las cosas van bien. Oye, si yo quedé que te voy a vender y tú quedaste que me vas a pagar y yo te doy y tú me pagas, no hay ningún problema. Todo queda perfecto. Los contratos son para cuando hay problemas. Entonces, es algo que es muy común en las empresas chicas, en las empresas medianas, que tienen no quiero decir fobia, pero algún temor o incomodidad a hacer las cosas más formales. No, es que son para empresas grandes. Pero, por ejemplo, te puedo decir de el compadre mío, que no voy a decir su nombre, pero seguramente por ahí me estoy viendo. Le decía, compadre, haz contratos, fíjate, es una casa eléctrica. Oye, y resulta ser que le quedaron a deber 500,000 pesos porque había confianza. Y luego en otro negocio, oye, pues sabes que 1,500,000. Y le pegaron un descalabro de 3,500,000. Oye, compadre, necesito hacer contratos. Pero ¿para qué te esperas a que te pase eso? Pues, ¿no? Pues mira, son casos yo creo que reales que nos compartes para tener cuidado, Eleazar. Nos platicabas que a veces en México tenemos un poquito de fobia al tema legal. En términos generales. En generales, ¿no? Pero, por ejemplo, tú que trabajas también, tienes clientes en Estados Unidos. Mi poca experiencia en Estados Unidos es completamente diferente. ¿Qué nos puedes decir tú del tema legal en Estados Unidos con México? Mira, te voy a poner un contraste que a mí me llamó mucho la atención. Estaba en una ocasión en la Junta de Conciliación que ya están teniendo, esto es para la gente que no sepa, es donde se demandan los trabajadores a los patrones, ¿no? En la Junta de Conciliación y Arbitraje llega un señor, ¿no? Pero así llega un señor con sus papeles, ¿no? Hola, ¿qué tal? Vengo aquí porque me citaron para una demanda. Sí, bueno, y le dice, ¿y bueno, ¿y su abogado? No tengo abogado. Y luego, ¿cómo que no tiene abogado? No, es que aquel hijo de su tal por cual me demandó y pues bueno, no, pues el que nada debe, nada teme, todo lo que dice ahí son puras mentiras. Y yo nada más vengo pues para verlo en la cara y para que vea que a mí no me ve la cara. Eso, por ejemplo, es un error, porque el amigo, en vez de tratar de ir con un abogado para que lo asesorara en la contestación de la demanda, se le hizo fácil, pues porque el derecho estaba de su lado, porque él tenía la razón. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? Si tú no vas a una contestación de demanda en materia laboral, haz de cuenta que tú estás diciendo en la Junta de Conciliación, todo lo que dice el trabajador es cierto, y básicamente ahí se acaba el juicio. Hay periodo de pruebas, pero de todos modos, si no contestas la demanda en materia laboral, y eso en la mayoría de los tipos de juicios que hay, es así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el amigo no tuvo la idea, el sentido común de ir con un abogado a asesorarse, aunque sea decir, oye, ¿y aquí qué hago, no? Claro. ¿Por qué? Entonces, en cambio, en Estados Unidos, no. En Estados Unidos por ejemplo, allá se usan muchos dichos, ¿no? Por ejemplo, allá lo normal es, lo único que tienes seguro en la vida es la muerte y el pago de impuestos. Eso es muy común que te digan allá. Y allá todo el mundo se llena la boca con decir, no, pues si tenemos algún problema le voy a hablar a mi abogado. Porque todo el mundo, es muy común allá, la gente es más litigiosa, más tenemos algún problema, pues te demando. De hecho, es muy común que haya acciones civiles pues, para ver que se pueda sacar. Es una manera muy válida de legal oye, yo te demando pues porque lo que me hiciste y me causaste algún dolor y mi abogado. Entonces es una cultura muy litigiosa y aquí, ¿no? Y aquí, te lo digo, porque hay gente que me ha tocado que tiene negocios
que como te digo, como estamos hablando ahorita, que chiquitos se hacen, de micros se hacen chicos y de chicos se hacen medianas empresas. Ajá. Y en vez de tener a alguien que los asesore, pues como ya se sabe todo, pues él va y pide los permisos y él va y habla con la gente, que es válido, pues. Pero, por ejemplo, que un propietario de un negocio grande que emplea 4 o 5 mil gentes esté yendo a algún lugar a hacer un trámite, es una pérdida de tiempo, pues, porque ¿cuánto vale el tiempo del dueño comparado a lo que te pueda cobrar un abogado? Pues. Pero mucha gente dice, no, ¿cómo le voy a pagar 1,000 pesos? Unas cantidades, ¿no? Por ahorrarte. Exactamente. Pues entonces, y ese es un problema que no tenemos aquí. Aquí tenemos la cultura de, no, ¿para qué le voy a consultar al abogado? Me ha pasado que inclusive en una ocasión, no recuerdo si tú eres contador, pero no bueno, nada, ¿no? resulta ser que me consulta un buen amigo porque tenía un pagaré. Ajá. Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que no me ha pagado, estamos hablando hace como 13 años más o menos. Ajá. Tenía un pagaré de $500,000. Oye, pues para demandarlo. Y me enseña el pagaré y el pagaré estaba mal hecho. Ok. Y le dije, oye, pues sí puedes demandar, pero en vez de terminar el juicio en 6 meses, 1 año, lo vas a terminar en 4 o 5. ¿Por qué? Porque es un juicio ordinario, tienes que probar más cosas. Y ya después de que lo vi, le dije, te lo hizo un contador, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque es muy común que la gente le dice, oye, va con el contador, le dice, tú échame la mano. Y el contador, pues obviamente, pues, agarra un machote y le agarra cláusulas de ahí donde se le antoja y pues hace lo que puede, pero pues obviamente no es la misma. Entonces le dije, oye, pues si quieres demandar, pero yo no lo voy a hacer porque no, está medio cuesta arriba el documento de eso. El caso, ¿no? Entonces, y es muy importante eso, tenemos la aversión a decir, oye, ¿por qué voy a gastar? Por ejemplo, si esa persona hubiera estado yéndome muy grande, ¿no? 5,000 pesos, 10,000 pesos, por una asesoría no hubiera perdido ese $500,000 de pesos. Imagínate. Más intereses, ¿no? Que ahorita nos platicaste eso, ¿no? Que te ha tocado ver desfalcos o situaciones legales, 500,000, 1,000,000, 1,500,000, o sea, sí. Que a veces ya queremos solucionarlo ya cuando pasó el problema y un problema grave, ¿no? Exactamente. Y no le damos esa importancia al todo el tema legal. O muchas veces, por ejemplo, con ese mismo compadre, que compadre, sorry, ¿no? También que él hacía los contratos y él se iba a negociar los mismos contratos. Y me dijo, mira, aquí tengo este contrato. Y el contrato no estaba bien hecho, pues. Okay. Y de hecho tenía muchos huecos porque el contrato decía que tenías que hacer las cosas de una manera y ellos estaban haciendo como Dios les dio a entender, pues. Okay. Entonces le digo, oye, para demandar por esto, tú tienes que haber hecho esto y no lo hiciste, ¿verdad? Tú tienes que haber hecho esto y no lo hiciste. Entonces, no puedes exigir el pago porque no cumpliste con estas reglas que dice el contrato que tú firmaste. Ok. Entonces muchas veces dicen, no pasa nada, pero desafortunadamente sí pasa. Ok. Y volviendo normal, yo soy un emprendedor, empecé mi negocio, pues a lo mejor de manera informal, me di cuenta que a lo mejor pues ya es negocio, ¿sabes qué? Me regularicé, entré a un esquema fiscal como persona física, digamos. Sí. ¿En qué momento puede ser recomendable brincar o no jurídicamente a una persona moral? Digo, yo escucho normalmente que las personas dicen, bueno, una de las ventajas es si algo pasa como persona física, pues se pueden ir por el patrimonio personal, ¿no? Y cuando es una sociedad, pues de alguna manera ¿hay algún limitante o no? Exacto, es como un mito, es como algo que me toca escuchar a veces de la gente, ¿no? No, de hecho, es una realidad eso. Nada más, aquí vamos a ver un poquito de historia. Las sociedades mercantiles, cuando estamos hablando de persona moral, sociedad mercantil, estamos hablando de las famosas SADCB, ¿no? O sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? Pero la más común y con la que todo el mundo se identifica es la sociedad anónima. Entonces, en la Edad Media empezó el uso de las sociedades mercantiles en el viejo continente. La razón principal de eso es eso. La razón por la que empezaron a existir es lo que dicen los libros de historia en derecho. Es precisamente una manera en que un emprendedor pueda iniciar un negocio sin arriesgar tus bienes. O sea, la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la ley que rige los tipos de sociedades, como te digo, los más comunes son esos, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Hay otras 6 más que, la verdad, rara vez las vas a escuchar, ¿no? Sociedad en comandita simple, asociación en participación, etcétera, ¿no? Pero las más comunes que vas a ver es la SA y la SDRL. Hay una nueva que se llama relativamente la SAS.
Ah, ok. No, SAS. la SAPI es como una SA, pero es promotora de inversión. Ok, o sea, esa haz de cuenta, básicamente es una sociedad anónima. Por eso se llama así, es Sociedad Anónima de Promotora de Inversión. Okay. Pero está contemplada en la ley del mercado de valores y eso es para atraer inversión, para que, oye, ¿queremos hacer un negocio juntos? Sí, pero bueno, vamos a tener la SAPI. Yo soy dueño de la SAPI, pero vamos a hacer unas acciones para este negocio y este negocio no se va a juntar con las otras cosas que tengo. Un poquito más complicada, ya después lo veremos. ¿no? Muy bien. Digo, para no complicarle la cosa. Pero entonces es un paso que puede ser bueno, depende del caso de cada persona. Depende del caso, o sea, por eso quería sacar el tema de sus inicios. El inicio de las sociedades mercantiles era eso. Oye, ¿sabes qué? Pues me quiero aventar. Pero quieras que no, todos los negocios implican un riesgo, pues, ¿no? O sea, tienes el riesgo, y siendo sincero, y la gente que alguna vez ha empezado, pues tienes el riesgo de que si tienes empleados, los empleados te roben. Tienes el riesgo de que, aunque te tengan buenos empleados, pero el seguro social, que normalmente tiende a ser un poquito estricto, y es medio complicado tratar con él, te haga la vida de cuadritos y te ponga multas. Pero platicábamos que no necesariamente es lo mejor. ¿O en qué momento puede ser lo mejor? No, es que depende. Pues, por ejemplo, hay que tomar en cuenta una cosa. De entrada dices tú, bueno, a ver, una sociedad mercantil, una sociedad anónima, en corto, el techo de impuestos es de 30%. Una persona física es 35%. De entrada suena perfecto eso. Sin embargo, en la práctica nos vamos a dar cuenta que tienden a ser más auditadas las sociedades mercantiles, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada a una persona física, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas más, y tiende el SAT a ser un poquito menos estricto en los cumplimientos de los tiempos de que, oye, pues ya llegó el día 17, no hiciste tu declaración provisional de IVA, etcétera, ¿no? En cambio, con las sociedades mercantiles tienden a ser un poquito más estrictos. Pero llega un momento, y te digo porque eso lo he comentado varias veces con diferentes colegas y contadores, todo el mundo coincide en lo mismo. La verdad, salvo que sea algo de alto riesgo, es mejor como persona física. ¿Por qué? Porque si lo haces como persona física, pues no tienes el costo de que, a ver, quiero hacer una sociedad. Bueno, si quieres hacer una sociedad, ¿qué tienes que hacer? Número uno, tienes que ir con un notario que te va a cobrar una cantidad por hacerte la sociedad y luego la tienen que inscribir en el registro público de comercio. Así es. Y aparte de eso, lo que mucha gente no está consciente es que aparte de hacer la escritura donde va a estar constituida la sociedad, tienes que ver, y en la cual tienes que poner el objeto, pues tienes que tener los títulos accionarios, tienes que tener un libro de accionistas, tienes que tener un libro de actas, y cada año tienes requisitos de juntas que tienes que llevar a cabo, asambleas de accionistas, etcétera, ¿no? Que eso es algo que me ha tocado en mi experiencia, que no están actualizados normalmente los documentos. En mi experiencia, 99% de las personas que me ha tocado asesorar no llevan los libros como deberían de ser. Que volvemos a lo mismo, es lo mismo que en los contratos. Mientras no hay problema, no hay problema, pero en el momento que hay un problema, hay alguna diferencia entre los accionistas, que hay alguna diferencia, hay un problema con el SAT o el Seguro Social, te van a empezar a revisar todo, ¿no? Entonces, sí es muy importante eso, pero yo pienso que la manera más importante de saber cuándo si tienes que constituirte como sociedad mercantil es cuando ya creciste lo suficiente como para tener un patrimonio y lo quieras proteger. Entonces dices, bueno, a ver, ¿por qué? Porque eso es la pregunta original y que eso es lo que es muy importante que tomemos en cuenta. Cuando tú tienes una sociedad mercantil, la sociedad mercantil imagínate que es una persona diferente. Es Mario, es Eleazar y es la sociedad mercantil. Es otra Entonces, figura y esa persona es la que va a cobrar el dinero y es la que va a pagar las deudas. ¿Y cuál es el chiste ahí? El chiste es que tanto para las demás personas como para el SAT y como para el IMSS y el Infonavit, esa persona es una persona diferente de ti. De tal manera que si hay algún problema, porque vamos yéndonos
fíjate que le hackearon la cuenta y le robaron el $1,000,000 que tenía en la cuenta. Oye, pues no tengo para pagar el IMSS, no tengo para pagar el SAT, pues todo el mundo se va a ir arriba de la empresa. Entonces, como no vas a tener con qué pagar, pues, oye, pues te van a embargar las cosas que sean en la empresa. Entonces, ¿qué tiene la empresa? No, pues tiene este escritorio, tiene esa computadora y ese teléfono. Y hasta ahí. Oye, pero fíjate que Mario también a ti. Espérate. Yo soy Mario, la empresa es esa. La empresa, pues, haz lo que tengas que hacer, pero a mí Mario no me puedes tentar. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. Ok. No te va sobre el patrimonio de los socios o accionistas, nada más de la sociedad. En términos generales, no. Hay una exclusión cuando haces una empresa con tal de fraudear. Ok. Pero eso es algo muy poco común. Vamos a suponer que tú y yo ponemos una empresa y esa empresa la hacemos para hackearle cuenta a las gentes y quedarnos con el dinero. Claro. Ahí, como la intención de hacer la empresa es para cometer delitos, pues ahí son responsables los accionistas junto con la empresa. Pero es un caso de 1 en 1,000,000, pues. Ok, Eleazar, y digo, y viendo los aspectos básicos o legales de una empresa, entonces debemos de tener contratos para nuestros clientes, proveedores, con nuestros colaboradores, digamos, y es algo básico, estar registrados o dados de alta para el tema fiscal, como registro patronal también. Exactamente, por ejemplo, especialmente en materia laboral. En alguna ocasión a mí me tocó representar a un trabajador, normalmente represento patrones, pero este trabajador era prima mía. Entonces, yo siempre trato de llegar a algún acuerdo con la persona, decirle, oye, bueno, sabes que mira, ella tiene este problema, pues vamos viendo cómo lo podemos arreglar. Solucionar. Y le digo, oye, pues mira, ella tuvo un problema, no voy a entrar mucho en detalle, pero pues ya no va a trabajar. Entonces digo, mira, ella tiene derechos, pues vamos viendo algo que te convenga a ti, le convenga a ella. Claro. Y el amigo pues se portó muy pesado conmigo, no, pues no sabes lo que me estás diciendo, no tiene nada escrito, no tiene ningún contrato ni nada, no sabes lo que me vas a hacer. Ojo, eso es algo muy importante que tiene que saber la gente. La Ley Federal del Trabajo establece que en algunas cosas, con que el trabajador diga que son así, él no tiene que probarlo. Por ejemplo, si el trabajador dice, oye, a mí me pagaban 15,000 pesos cada semana. El trabajador, con que diga eso, se entiende que está probado. Entonces, lo que tiene que hacer el patrón ahí es probar que no es cierto. Mira, aquí tengo las transferencias, aquí tengo los recibos del SAT, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente dice, oye, pero ¿por qué pasa eso? Es injusto. Lo que pasa es que antes, la Ley Federal del Trabajo se hizo, si mal no recuerdo, en 1950. En aquellos tiempos era donde los patrones sí se pasaban. Entonces, en un esfuerzo social por cuidar a la clase trabajadora que estaban en desventaja, porque normalmente no estaban muy letrados, pues les relevó oye, si tú dices cuáles eran las condiciones de trabajo, cómo se te contrató, cuáles eran los días de trabajo, tu sueldo, y son como, si mal no recuerdo, son 12 detalles de la relación de trabajo. Se entiende que lo que dice el trabajador es cierto. ¿Por qué? Porque antes el trabajador muchas veces ni siquiera sabía leer. Pero bueno, hay que cuidarlo, y sobre todo el tema laboral es algo muy importante. Me gustaría platicarte cosas que a veces hay dudas en las empresas. Por ejemplo, el tema, yo puedo contratar a alguien por un periodo, por ejemplo, de 3 meses y ponerlo a prueba o no. ¿O es algo legal o correcto? Sí, fíjate qué curioso. Hace tiempo no se permitía eso y las empresas decían, te hago un contrato por un mes, ¿no? Renovable a un mes y luego renovable un mes. Pero no tenía fundamento en la ley. Ahora sí la ley considera que puedes dar contrato a una persona hasta por 3 meses. Ojo, eso es muy importante. Cuando estamos hablando de que un contrato de 3 meses total. Nada que 3 meses, por ejemplo, en alguna ocasión me tocó saber 3 meses y luego le cancelaban y le hacían otro por otros 3 meses. Y ya con eso, pues ya se iban a 6 meses. Entonces, pues por 3 meses y ahí es donde tú puedes evaluar, oye, funciona, no funciona, y si acaso das por terminar la relación laboral, pues ahí no tiene responsabilidad del patrón, ¿no? Y a veces también digo, me ha tocado escuchar algunas prácticas que yo creo que no son buenas prácticas, obviamente, que a veces dice la persona, oye, te contratan y te hacen firmar por ahí una hojita en blanco o la renuncia y cosas de esas, digo. Exacto. Como que a veces digo, para un lado y para otro, a veces el tema legal, siempre por eso a lo mejor le tenemos cierto respeto, ¿verdad? Cuidado. Sí, mira, es que desafortunadamente
hay gente que es abusona, que dicen de los patrones, Sí. pero o también por otro lado, hay patrones que como dicen, ¿no? La burra no era arisca, pero le hicieron. Así es. ¿Por qué? Porque lo que te puedo decir es, en mi experiencia, hay inclusive abogados que antes, ahorita ya está un poquito más regulado, inventaban inclusive trabajadores. O sea, vamos a suponer que yo te acabo de conocer ahorita, Mario, y mañana te demando como abogado por 2 o 3 trabajadores que en tu vida has empleado. Ellos te demandan en la vida laboral porque pues, los corriste de manera injustificada. Y mínimo ya te jalaban en aquel entonces a la junta, ya no son juntas, ya son tribunales laborales. Te jalaban a la junta y ya te tenías que defender. Y muchas veces que lo que decía la gente, oye, pues si me cobras una cantidad mínima a arriesgarme que me vayan mal en el juicio, pues que era la tirada de ellos en realidad. Y otro tema legal también, me toca escuchar a veces en empresas, los famosos sindicatos blancos, o que llega gente que te dice que te quiero cerrar el negocio. Y ¿qué tanto es correcto, no? Eso es un abuso, la verdad es un abuso. Volvemos otra vez al principio, la diferencia del trabajo pues, tiene sus orígenes en el 50 y el inicio de los sindicatos y la idea detrás de ellos es muy noble. Pues. ¿Por qué? Porque precisamente normalmente el patrón pues es el que tiene el dinero y pues tiene el asesor legal que lo puede asesorar bien, que tiene las maneras y los fondos y no tiene la necesidad. Y por el otro está el trabajador que en su mayoría no están muy letrados, no están 100% conscientes de sus derechos. ¿Y qué es lo que pasaba? Se prestaba abuso, ¿no? A que, oye, ¿tienes problemas con esto? Pues te corro, al cabo que hay otros sí queriendo trabajar, ¿no? Entonces, te hacen los sindicatos pues para hacer un contrapeso en contra del poder que tiene el patrón, para que haya, a la hora de negociar, pues haya... equilibrio, ¿no? Exactamente. Pero ahorita pues, sabemos que se han abusado y hay muchas cosas que hoy en día no están muy bien vistas, ¿no? El problema, sí, muchas veces te das cuenta, te digo, en algún momento mi papá tenía un negocio y se estaba construyendo. Ni siquiera estaba, por decirte algo, 50% de la construcción del negocio. Y llega un secretario de un sindicato a emplazar a huelga de un negocio que todavía no empezaba a trabajar. Imagínate. ¿Para qué? Para extorsionar dinero, número uno, y número dos, para que el contrato se lo dieran al sindicato en el que trabajaba él. Cuando la realidad de las cosas es que en un mundo utópico, la manera en que debe funcionar es, debes tú contratar a tus trabajadores, si tus trabajadores consideran que les conviene, se pueden o constituir un sindicato o unirse a un sindicato que tus trabajadores prefieran. Y en la práctica, ¿qué es lo que vemos? Que llegan gentes abusonas, de hecho creo que hace poco se veía algo en los periódicos. ¿Y qué es lo que dicen? Llegan, te fuerzan al patrón y el patrón con tal de que lo dejen chambear, ¿qué es lo que hace? Le dice, oye, pues sabes que bueno, pues ya firmo contigo, y los trabajadores que ni siquiera conocen al sindicato, mucho menos van a estar de acuerdo, pues tienen que trabajar en el sindicato ese, pues porque los obligó un abusón. Pues. Y es un tema de también hay que proteger ese tema, o cómo pudiera el empresario cuidar ese tema. Entonces, pues mira, lo ideal, la mejor manera que puedes tener tú es tener una buena relación con el trabajador. La mayoría de las veces cuando los patrones tienen una buena relación con los trabajadores, se portan bien, les pagan bien, o sea, los tratan de manera como nos gustaría que nos trataran a todos. Rara vez tienen problemas. Excelente. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué es lo que pasa? Van los líderes sindicales baquetones, ¿y qué es lo que hacen? Oye, se quieren meter, hacen fuerza, tratan de meter malas ideas a la gente va a decir, no, pues sabes que no, así como estamos bien, ¿no? O lo que hacen mucho, una práctica que no debería ser así, pero lo que hacen es, hay mucha gente que va con sindicatos que no son problemáticos y dicen, oye, pues detener al ingrato aquel que me va a hacer la vida de cuadritos, pues me voy con que va a ser un trato justo, más acorde a lo que debe ser la chamba del sindicato. Pues digo, muy interesante, yo creo que todo un tema, ¿no? Yo creo que tocar todo ese tema, pero entonces de los aspectos legales, pues debemos de ver la parte, ¿qué pasa también? Digo, el empresario también de tener convenios de confidencialidad con su gente, hay contratos del manejo de la información, todas esas cosas también, ¿o no? Sí, no? Mira, depende, esos ya son para empresas un poquito más especializadas. Más grandes o más especializadas. El 90% de las empresas, ¿qué es lo que una pyme normal, ¿qué es lo que tiene que ver? Tiene que acercarse con alguien, con un abogado, para que le diga, por lo menos para que a ver,
¿Dónde estoy parado? Claro. ¿Qué es lo que puedo necesitar? Lo primero que van a ver, bueno, ¿tienes empleados? Ok, vamos a hacerte contratos Claro. para que, lo que te decía ahorita, oye, lo que diga el trabajador se tiene por cierto, pero si hay un contrato de trabajo que haya firmado el trabajador, oye, es que a mí me pagan 15,000 pesos a la semana. No, mira, aquí tengo el contrato que firmó él, donde aquí me dice que son 5,000 pesos a la semana y aquí están los recibos. Okay. Entonces, haces una estructura para proteger a la empresa, para que sea lo que es, ¿no? Okay. Ni más ni menos. Y se protegen todos de alguna manera. Exactamente. Y te puede asesorar, oye, pues sabes que ya va siendo un momento de que te establezcas como una persona moral, como una sociedad anónima o lo que corresponda. Y ya te da un panorama un poquito más amplio de que, mira, ¿sabes qué? Oye, pues vamos viendo con un fiscalista, con un financiero, pues para ver cómo podemos hacer que el negocio que te está dando ahorita te dé más. Okay. Porque, por ejemplo, te acerca, oye, capaz de que el abogado o al revés el financiero te dice, oye, mira, sabes que estás produciendo esto, pero si haces esto y esto otro, te vas a ahorrar un dinero y la base gravable pues va a bajar o va a subir o la ganancia va a aumentar. Ok. Entonces bueno, habría que hacer entonces un pequeño levantamiento. Básicamente, sí, acercarte con alguien y decir, a ver, esta es la escritura que tengo, porque inclusive hace poco una empresa va y me contacta y resulta ser que estaba constituida y el poder que le habían concedido estaba mal hecho. Eleazar, me gustaría que nos platicaras un poquito también. Tú tienes una firma, ¿no? Así es. O un despacho que brindas algunos servicios. Me gustaría que nos platicaras un poquito esos servicios y algunos consejos muy prácticos que podrías dar a los emprendedores que nos ven esta tarde. Bueno, ahorita pues en redes sociales ahí me pueden encontrar como Eleazar Fontes. Mi dirección de correo electrónico es fontes@fonteslex.com, ¿no? Okay. Entonces, básicamente los servicios que te puedo dar es en materia familiar, oye, me quiero divorciar, oye, tengo un problema se murió un familiar mío y no sé qué trato de darle a los bienes que dejó. Te puedo ayudar con eso. Mucho de lo que hago yo es en el tema corporativo. Okay. La gente me dice, ¿qué es el tema corporativo? Básicamente lo que tenga que ver con una empresa. Okay. Desde constituir una empresa, hacer las asambleas anuales, hacer crecimientos, acciones, todo lo que tenga que ver con la estructura legal, diagonal fiscal de la empresa. Te puedo ayudar a asesorar con eso, ya sea hacerlo personalmente o inclusive te puedo dirigir con quien te puede resolver el problema. Okay. Y obviamente todo lo que tiene que ver con demandas, ¿no? En materia civil, mercantil, oye, que un pagaré o un incumplimiento de contrato, con mucho gusto les podemos asesorar. Entonces, sí, y hablando con lo que me decías tú del tema de consejos, yo creo que el consejo más importante que le puedo dar a alguien el más importante es, número uno, si alguien por alguna razón te demanda, ahorita antes de venir aquí, pues ya te dije que estaba en una escuela, me dicen, oye, fíjate que a mi papá el SAT le mandó un requerimiento de pago y no, pues lleva 2 semanas y no he hecho nada. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer en demanda, requerimiento del SAT. Sí. O ignorar algo. Exactamente, lo peor que puedes hacer es dejar que pase el tiempo, porque capaz de que cometió un error el SAT o el IMSS o el Infonavit, y si se pasa el tiempo y te dan cierto tiempo para contestar lo que tú piensas que aplica, si no lo haces, se entiende el SAT o el IMSS o el Infonavit, o si alguien te demanda por un incumplimiento de tu contrato, se entiende que tú estás de acuerdo con eso. Y básicamente ya perdiste el juicio o el requerimiento, lo que sea. Entonces, lo más importante, nunca jamás, cuando te requiera alguna autoridad, o te demanden por la razón que sea, deja seguir una demanda sin contestar. Eso es lo más importante. Entonces tener algún contacto con un abogado o tener alguien de confianza que nos pueda ayudar a asesorar ese tema o coachar, digamos. Exactamente. Por ejemplo, si tú tienes un negocio, tarde que temprano vas a necesitar un abogado. Así como un contador y un abogado, siempre vas a necesitar. Por ejemplo, bueno, están apareciendo ya en pantalla tus datos por ahí en teléfono celular. La verdad, bueno, cualquier duda o comentario, pues yo creo que te pueden hacer llegar, ¿no? Para Así es, que claro puedas apoyar o algún... No, pero es muy importante eso. Por lo menos tengan ubicado un abogado, porque no tienes idea de cuánta gente, oye, es que me llegó esto y no sé qué hacer con él. Por lo menos, digo, ahorita lo que deben de hacer, así sin exagerar, es ahorita pónganse a averiguar a alguien que les pueda asesorar en materia laboral, alguien que les pueda asesorar en materia legal, para que si el día de mañana les cae un requerimiento, una demanda, tengan con quién correr. Porque
te demandan y la gente se bloquea. Es muy curioso eso. Ok, claro. Yo creo que no sabemos qué hacer y pues estamos bloqueados, pues no tomamos ninguna decisión, ¿no? Como el caso ese. Y el tiempo es clave, y el tiempo es clave en estos casos, me imagino. Sí, 2 semanas el SAT. Básicamente el SAT le dijo, págame esto. Y digo, lo voy a dejar ahí a ver qué pasa. ¿Tú crees que el SAT se va a quedar con las ganas? No. Claro, va a llegar ya más fuerte, ¿no? Sí. Todo el problema. Se puede hacer más grande el problema, ¿no? Algo que se puede solucionar, me imagino, de manera sencilla, se puede hacer acrecentar o crecer, ¿no? Exactamente, ni más ni menos. No darle la importancia adecuada. Lázaro, pues mira, estamos ya en la parte final del programa. La verdad, no quisiera más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Y pues para próximos programas también por ahí, tenerte considerado, podernos invitar y hablar muchos temas, porque es muy amplio el tema legal. Hoy hablamos, digamos, aspectos básicos. Sí. Básicamente aspectos básicos que vas a tener en tu empresa, la parte jurídica, la parte obviamente laboral, la parte que tengas obviamente pues, algunos contratos y ubicado algunos temas en tu empresa. Exacto. Si hoy no le estás dando importancia, que puedas tú empezarlos a considerar. Y bueno, qué mejor si se acercan a un especialista, ¿no? Como Eleazar Fontes en tu despacho, te puede orientar, guiar y hacer todo, pues un diagnóstico, me imagino, de cuáles son los posibles riesgos que puedes tener en tu empresa, ¿no? Exacto, claro que sí. Con mucho gusto, ya sabes que estamos para servirles a ti y a tu auditorio, ¿no? Muy bien, pues digo, agradecerles a ustedes que nos hayan visto en esta tarde también y bueno, como saben, pues cada semana pues traemos programas que sean de utilidad para tu vida y tu empresa y hoy pues estamos más que contentos porque este es nuestro programa número 50 ya. Gracias aquí por... El tostón ya le llegó. El tostón, mira, gracias a Dios, de verdad, 50 programas y gracias por estarnos sintonizando esta tarde y es un honor para mí poder compartir y aportar un granito de arena a este tema de la educación financiera y esos temas de negocios que nos hacen mucha falta. Gracias de verdad, pues aquí estamos festejando contigo este programa. Sí, ahorita vamos a sacar la champaña. Muy bien, pues agradecerles y nos vemos por ahí próximamente con más programas y más principios financieros. Hasta la próxima. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes, 6 de la tarde. Principios Financieros con Mario Lizola.